estás? Lorena Cerini y aquí todo el equipo de C5N te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, nadie mejor que vos nos podrá contar cuál es la situación que se está viviendo desde allí, desde la frontera con Colombia. Sí, lo que ven acá es el puente de Santander. Hay tres puentes principales que separan el estado Táchira del norte de Santander en Colombia. El puente Simón Bolívar, el puente Tiendita y este que es el puente Santander. Hoy a esta hora está todo tranquilo, la policía colombiana está reacomodando, recién estuvo el presidente Iván Duque por acá y la imagen es de un contraste absoluto con lo que pasó ayer. Ayer la misma policía que daba apoyo logístico para los grupos de choque que iban a confrontar, hoy está ordenando, poniendo las vallas en su lugar, y la vicepresidenta de Colombia anunció que, bueno, habían desistido hasta nuevo aviso de hacer ingresar o intentar hacer ingresar la denominada ayuda humanitaria y que lo que se viene es el lunes la reunión del Grupo de Lima junto con el vicepresidente de Estados Unidos. Así que hemos vuelto a la normalidad, el 22 y 23 ya, digamos, quedó atrás. Pasó lo que se imaginaba que iba a pasar, o sea que no había ninguna fuerza real para hacer entrar esa ayuda humanitaria, que se iban a generar una serie de episodios, muchos de ellos programados, una serie de declaraciones fuertes por parte de Duque, de Almagro o del mismo Piñera, pero no mucho más que eso. Marcos, buenos días, Alfredo Izaguirre te saluda. Quería preguntarte puntualmente si saben del lado de Venezuela quiénes fueron los que participaron en este enfrentamiento con las personas que intentaban ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela. No, del lado venezolano estaba la Guardia Nacional Bolivariana, que básicamente anunció que no iban a dejar pasar porque habían dicho que esa era la postura del gobierno venezolano y contuvo el intento de avanzar. Digamos, acá creo que hay que aplicar una suerte de sentido común y pensar qué pasaría si en un país de repente en 3 de sus puentes internacionales de cruzo aparecen unas cerca de 800 personas encapuchadas planteando ingresar por la fuerza, apoyadas por la policía del otro país. ¿Qué debe hacer un gobierno? Marcos, ahí te freno. ¿Ese fue el plan para intentar ingresar la ayuda humanitaria? ¿O me estás hablando de personas encapuchadas que trataban de pasar, como decís vos, estos puentes con la ayuda en esta cuestión? O sea, personas encapuchadas, ¿esto es lo que vos graficás? Y de manera lo tengo filmado, pueden entrar a mi cuenta que es @marco_teruzzi y están los videos de lo que fue ayer durante toda la tarde. Digamos, acá había grupos preparados con sus bombas molotov, sus piedras, capuchas, y su objetivo era ingresar, pero sabían que no lo iban a poder hacer. Entonces eso estaba, digamos, como cuasi planificado como una escena cinematográfica que terminó en la noche. Vino el cantante de reggaetón Nacho, que es un cantante venezolano, militante de la oposición, dijo, bueno, por hoy esto terminó, y el día de hoy amaneció totalmente tranquilo. Incluso acá en el puente vino gente de los grupos encapuchados, no los dejaron subir y la gente decía, bueno, pero ayer nos utilizaron para confrontar y hoy ya no nos necesitan, digamos. Eso está todo registrado, no es mi opinión, digamos, fueron grupos preparados para intentar romper un cierre, digamos, yo diría soberano del gobierno venezolano, que dijo, bueno, estamos en desacuerdo por una cantidad de razones, por lo tanto, si se viene, no vamos a dejarlos ingresar. Es decir, pasó lo que era lógico que pasara. Marcos, del otro lado se habla que los llamados grupos colectivos vinieron a suplir a las fuerzas afectas a Nicolás Maduro, la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Tienes información acerca de esto puntualmente? Bueno, eso es un argumento contradictorio porque, por ejemplo, hay todo un debate acerca de unos camiones que fueron quemados. Entonces, lo que se dice del lado colombiano es que los camiones los quemó la Guardia Nacional Bolivariana. Si los quemó la Guardia Nacional Bolivariana es porque estaba la Guardia Nacional Bolivariana. No, yo te hablo puntualmente de este grupo armado, este grupo de choque afectó a Nicolás Maduro, sí, que no está uniformado, que también estaban encapuchados y que portaban armas largas. Que de hecho se dice que son los presos que en realidad liberaron para ocasionar el caos. Sí, mira, yo te diría que todo eso necesita algún tipo de certificación, de corroboración de fuentes. Yo del lado de Colombia, que estuve ayer todo el día, lo que te pude ver es lo que había del lado de Colombia, que eran estos grupos que iban a confrontar con la policía venezolana. Lo que hay que tener mucho cuidado en esta lógica de cómo se cuenta Venezuela es chequear las informaciones, corroborar las fuentes, ver quién dice qué, porque si no se dicen muchas cosas. Se dice por que eso, Cuba Marcos, controla, claro, se por dice eso, que... Pero nadie tiene una prueba para demostrar nada. Ahora, yo te digo, lo que se vio es grupos encapuchados del lado colombiano, la Guardia Nacional del lado venezolano, un intento de avanzar, se lo contuvo y a la noche terminó y hoy está esto, como lo pueden ver, tranquilo.
Sí, por eso te preguntaba si tenías algún registro de estas personas que vos decís de manera violenta, que intentaron ingresar encapuchados, porque claramente es lo que decís vos, desde otro lugar del mundo, como es Argentina, uno tiene que chequear la información y saber bien de lo que está hablando. La información quizás es difusa, uno trata de nutrirse de distintos medios según la política editorial claramente que tiene el medio. Alejandra, te quiere hacer una pregunta, otra de las analistas que está hoy con nosotros. Sí, ¿qué tal? Saludos, Marcos. En la mañana de ayer se registró también un hecho bastante, yo diría, turbio, por así decirlo, en la frontera con una especie de falso positivo en donde algunos desertores de las Fuerzas Armadas robaron un vehículo y atropellaron a varias personas y después se reunieron con la oposición y hay videos que decían los miembros de la ONG que los recibían, ellos están con nosotros. ¿Vos podés ampliar un poquito más sobre el tema? Sí, eso es parte de lo que se ha debatido mucho. Parece que hay algunos integrantes de la Guardia que se pasaron hacia el lado de Colombia. Incluso ayer hubo una serie de imágenes de Guaidó y Duque que estaban con ellos. Creo que hay un sobredimensionamiento de lo que ha pasado, digamos, porque acá hay una cuestión que es central y que van a ver que siempre vuelve el debate, que es el tema de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, hay una matriz que intenta ver que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre está a punto de quebrarse, siempre está ahí solamente por intereses y que es un cascarón vacío. La realidad es que después de un mes de esta magnitud de ataques, esa Fuerza Armada no se ha partido, hay pequeños desprendimientos, pero que conociendo cómo es la realidad interior, conociendo la frontera, son, digamos, mínimas. Yo creo que son sobreexplotadas comunicacionalmente, generan un impacto, generan como cierta sensación de victoria. Lo cierto más real es que al terminar el día sigue la situación como estaba en el día de ayer, más grave por la confrontación que significó, porque se hieren más las heridas, valga la redundancia, pero en lo concreto no afecta ni a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni a la capacidad que tiene hoy la derecha de llevar adelante su plan. Perdón, Marcos, pero con todo respeto, sobredimensionar una cantidad como más de 200 heridos en una zona de conflicto para el ingreso de ayuda humanitaria, esto, por supuesto, dicho por el mismo Almagro, que es una violación al protocolo de Ginebra, me parece un poco exagerado. No, yo digo sobredimensionar la gente que se fue de la Guardia Nacional y se habría pasado al lado colombiano. Digo que hay un sobredimensionamiento mediático. Después hablamos en términos de heridos, mediático, hay que ver. Digamos, Bueno, al lado entonces, venezolano hubo 42 heridos. Claro. Perdón, Marcos, yo te pregunto esto de lo que te decía recién, lo que vos decís, esta cuestión de ampliar todo mediáticamente. Yo lo que te digo es lo siguiente, ¿cuáles son los datos reales que vos nos podés decir desde allí, desde el lugar? Nosotros desde Argentina tenemos información de 285 personas heridas, 2 víctimas fatales, Alfredo me agregaba algunas víctimas fatales más de los pueblos originarios. Claro, en la zona de Brasil. Por eso la verdad es que nos gustaría corroborar esta información. Por eso, acá en la frontera con Colombia, recién escuché al responsable de la policía colombiana, no habló de ninguna víctima fatal, cosa que es muy buena y me alegro mucho. Y en cuanto a las heridas, eso es el número que ustedes están diciendo, es el número que él dio. ¿Qué tipo de heridas? La verdad que lo desconozco. Del lado venezolano dijeron que hay 42 heridos, incluso del lado venezolano hubo un intento de ocupar el aeropuerto en San Antonio, que es la ciudad que está aquí del otro lado. Esos son los datos que se manejan, entonces yo lo que digo es que hay que tener siempre mucho cuidado con lo que se dice y no tomar fuentes como necesariamente ciertas. Está bien, se puede citar a Luis Almagro, pero Luis Almagro cumple un rol muy claro y la verdad que no brinda ninguna información verídica ni tiene, me parece a mí, a esta altura una credibilidad diplomática. Él fue el que vino acá hace menos de un año a este mismo puente a decir que la intervención militar contra Venezuela era parte de las opciones. Imaginemos el secretario de la OEA que plantea una amenaza militar contra Venezuela. Bueno, cosa que fue refutada por Juan Guaidó, me parece. Digo que está muy parcializado, ¿no? Para decirlo de una forma bastante liviana. Te pregunto, vos decías que en este momento podés mostrarnos la imagen, él está trabajando en vivo en el lugar, justamente allí en la frontera con Colombia, Puente en Santander, para ser específicos. Esto es lo que está pasando ahora. Vos decías, total tranquilidad después de las últimas horas que realmente fueron caóticas para todos los venezolanos. Hablamos de más de 285 heridos. Aquí, en este caso, Marcos no nos habla de víctimas fatales. Nosotros acá en la Argentina sí teníamos esa información. La estamos rechequeando aquí con los analistas que están en el piso. ¿Cuál es la sensación que se vive en Venezuela ahora después de lo que sucedió en el día de ayer? No, está claro, lo de las víctimas acá en la frontera con Colombia, lo que pasó en Brasil
que fue el día anterior, sí, esto es lo que pasó ayer acá en este punto, que era el punto, digamos, de concentración mediática. Después del lado venezolano, bueno, ayer hubo algo que también pasó desapercibido, que fue una movilización del chavismo, que fue cuando Nicolás Maduro anunció el cese de relaciones con Colombia. En general hay una tensa calma, digamos, que ahora además se suma una serie de interrogantes, porque bueno, Guaidó salió del país, no se sabe muy bien cuáles son sus planes, e incluso ayer tuiteó que él va a plantear a la comunidad internacional, o sea, al Grupo de Lima, que hay que tener todas las opciones sobre la mesa. O sea, ya están trabajando abiertamente la hipótesis de una intervención, porque efectivamente lo que han planteado que iban a hacer no funciona. Yo creo que hay que dimensionar dos cosas. Una cosa es lo que se dice en redes sociales, si se quiere, la relación de fuerzas mediáticas, diplomáticas, y otra cosa es lo que realmente sucede en el territorio. Por eso, quienes estábamos acá sabíamos que ayer era muy poco probable que entrara la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque había una decisión por parte del gobierno venezolano y una decisión por parte del gobierno de Colombia, y por cómo estaban planteada la correlación de fuerza no había con qué hacerle ingresar. Entonces, en realidad hay mucho más sorpresa mediática por cómo se anuncian las cosas que es lo que pasa realmente en los hechos donde se están desarrollando los acontecimientos. En este caso, la frontera, luego va a volver al protagonismo a los salones diplomáticos y veremos en Caracas. Ahora, la realidad es que es una tensa calma, con dificultad económica, pero ni hay un pueblo volcado para reconocer a Guaidó. Creo que es bueno desmontar esta matriz. Hay una oposición, hay un chavismo, hay una gente que en este momento ve cómo resolver su cotidianidad económica y no piensa en si Guaidó o Maduro, pero en general no es una situación ni de enfrentamiento, ni de guerra civil, ni de una situación de caos a punto de estallar. Sí, ayer, Marco. perdón, una aclaración hablando del tema de cuánto moviliza Guaidó. Ayer yo escuchaba en CNN, y repito CNN y lo cito para que no se me acuse de citar un medio afín a mis posiciones. En CNN discutía el analista con el presentador cómo, por ejemplo, había decaído la participación en este ingreso de ayuda humanitaria respecto, por ejemplo, del recital del día anterior. Yo te puedo Decían, responder esa y que pregunta. justamente los dos, tanto el analista como el presentador de CNN, repito, decían que la movilización que tiene Juan Guaidó empieza a decaer y que eso es algo reconocido. A ver, Yo le Alfredo. tengo una pregunta a Marcos directamente. Hoy, el día después, la gente de Colombia, el cucuteño, el que no tiene absolutamente nada que ver con el ingreso a la ayuda humanitaria, Claro. ¿qué dice respecto a lo ocurrido durante la jornada de ayer que tuvo que ver con la quema de estos 3 camiones con ayuda humanitaria para Venezuela? Bueno, primero que Cúcuta, como toda Cúcuta, que es una ciudad bastante grande, estuvo en total tranquilidad, digamos. O sea, el cucuteño que estaba haciendo su actividad diaria ni se enteró de esto, salvo porque hay helicópteros y todos los medios enfocados. Después, en la zona de frontera, evidentemente, se vivió la mayor tensión, incluso con situaciones que los periodistas colombianos preguntaban, bueno, ¿y qué hacen ahora con todos los venezolanos que trajeron acá para el episodio del 22 y el 23, que ahora están durmiendo en las calles, digamos? Primero, Cúcuta es una ciudad con una inmensa pobreza, digo, es como muy evidente, ¿no? El tema de la ayuda humanitaria, que en este lugar haría falta una ayuda ya, que esa ayuda está direccionada a Venezuela por una cuestión política de construcción de un relato, y segundo, que ahora hay venezolanas tirados en las calles viendo cómo vuelven a su país, incluso los grupos de choque que trajeron, que estaban encapuchados, que ven, bueno, y ahora, ¿cuál es nuestro rol en esta historia? Si anuncian oficialmente que terminó. En cuanto a la quema de la ayuda humanitaria que hubo acá en el puente donde estoy yo, que es el puente Santander, las imágenes no muestran que fue la Guardia Nacional Bolivariana la que quemó los camiones. Entonces ahí hay que chequear las fuentes. Por eso digo, las imágenes que yo tengo por supuesto. de gente de grupos de la oposición que están quemando los camiones. ¿Para qué quemaron los camiones? Creo yo, para generar un hecho comunicacional de alto impacto para poder explotarlo políticamente. Ahora, las imágenes de la Guardia haciéndolo no están. Es más, yo tengo imágenes de los jóvenes encapuchados haciéndolo. Entonces, por eso digo, no hay que dar los hechos por ciertos porque se anuncian. No es porque Duque diga una cosa que esa cosa es real, no es porque Almagro lo diga que esa cosa es real. Acá se han llegado a afirmar una cantidad de mentiras respecto a la situación que siempre entonces pone en una situación muy tensa al periodismo. Cómo contar, cómo pararse, cómo desde una mirada que uno tiene trabajar sobre hechos reales. Si no, se trabaja una serie como de grandes ideas que tributan una matriz pero que no tienen comprobación real. Voy a la última por mi parte, Marcos.
Ya que mencionas todo esto, bueno, de la ayuda humanitaria, de la gran cantidad de venezolanos que viven en Cúcuta, que están pasando también necesidad, Nicolás Maduro en los últimos días anunció el envío de unas cajas de CLAP, una importante cantidad de cajas de CLAP, con una especie de, vamos a decirlo así, ayuda humanitaria por parte del gobierno venezolano a los venezolanos que viven en Cúcuta. ¿Tienes idea si ya este envío se realizó, se factibilizó, si ya está en Cúcuta? Bueno, supongo yo que estaba por llegar. La verdad que como estuve metido acá del lado colombiano no lo pude chequear. No, es que justamente al lado colombiano que va. Ah, no, bueno, ahora está la frontera cerrada, evidentemente, digamos, las relaciones están rotas y de este lado no va a pasar. Y hay que ver hasta cuándo se mantiene así. Por lo menos el lado colombiano anunciaron que 48 horas van a mantener esto cerrado, así que ahora estamos en la zona, digamos, de la incertidumbre. Ahora, yo creo que lo que plantea Maduro es desnudemos un poco las hipocresías. Si uno viene a Cúcuta, recorre la ciudad y ve una miseria gigantesca, ve, digamos, excrementos en la calle, en los barrios más humildes, y ve un supuesto preocupación altruista de la, entre comillas, comunidad internacional por lo de Venezuela, mientras acá al lado se está muriendo la gente, o sin ir más lejos, la Guajira del lado colombiano, donde hay una desnutrición infantil gigantesca, bueno, Bien. evidentemente no hay una preocupación genuina, hay una matriz, un objetivo, y por último, si me permiten, Sí, por chequeen la supuesto. cuenta, @Marco_Teruggi, que es mi apellido, Teruggi. ahí están los videos del puente Santander. Marcos, estamos y del viendo puente- imágenes en vivo aquí en la pantalla C5N de lo que es tu cuenta de Instagram y estas imágenes que vos nos contabas y nos relatabas a través de esta llamada. La realidad es que, bueno, uno trata de imaginarse cómo se puede vivir la situación. Si bien es verdad lo que vos decís, los medios transgiversan también la información, hay que ver y hay que nutrirse desde dónde uno va a pensar lo que está viviendo Venezuela. Creo, y para hacer una reflexión y despedirte, que son los venezolanos los que tienen que definir lo que va a pasar en Venezuela. Sin ninguna influencia por parte de Estados Unidos, sin ninguna influencia por parte de militares, que sean los venezolanos los que definan esta situación, que sean los venezolanos que definan si cae Maduro, y escucharlos a todos en este sentido. Quería agradecerte por los datos, agradecerte por las imágenes que pudiste traer aquí a la Argentina, y te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde C5N. Un abrazo grande. Gracias. Lore.